Boa noite a todos. Se não for fluente em espanhol. Em nome da Escola de Magistratura, estendo a todos as mais cordiais boas-vindas, agradecemos pela presença e devo anunciar que estou acompanhado aqui à frente de dois ilustres procuradores, o Dr. João Hilário Valentim e o Dr. Cássio Casagrande. Este é um evento que está sendo realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União e pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região e com a parceria da Escola da Magistratura. Para nós é uma honra muito grande contar com essa parceria importante da Escola Superior do Ministério Público e do Centro de Estudos, mas o evento foi todo programado e organizado por esses dois ilustres procuradores que se encontram aqui à frente. Por isso eu tenho a honra de passar a palavra ao procurador, Dr. Cássio Casagrande. Obrigado, desembargador. Eu gostaria inicialmente de pedir para que todos desligassem os telefones celulares, por favor. Gostaria de chamar à mesa a doutora Sandra Curô, subprocuradora-geral da República e diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. O doutor Teócrito Borges dos Santos Filho, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região. O desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, representando neste ato o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Tereza Cristina Basteiro, representando neste ato a presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Gostaríamos de registrar a presença também aqui do Dr. Cláudio Montesso, representando a Associação dos Magistrados do Trabalho da Primeira Região. Gostaria de chamar à mesa o nosso conferencista, o eminente juiz Baltazar Garçom. Gostaria de passar a palavra para uma breve saudação ao nosso ilustre visitante, inicialmente a doutora Sandra Curô. Boa noite. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar meus colegas do Ministério Público Brasileiro, senhores membros da magistratura, senhores advogados, estudantes, demais pessoas aqui presentes, operadores do direito, dizer da satisfação da Escola Superior do Ministério Público da União, que é uma escola jovem, que ainda não completou 3 anos, de ter a oportunidade de patrocinar conjuntamente com o Centro de Estudos da Procuradoria do Trabalho da Primeira Região e com essa parceria já referida pelo desembargador Cavalieri com a EMERGE, tão conhecida de todos os senhores, e também com a NPT, essa rara oportunidade de termos conosco o juiz Baltazar Garçom. Eu não vou me estender, eu sei que todos estão ansiosos para ouvir o juiz Baltazar Garçom, eu também, que vim de Brasília especialmente para este evento, mas gostaria de não deixar passar a oportunidade de registrar o esforço dos meus colegas João Hilário Valentim e Cássio Casagrande, que realmente são os grandes responsáveis por esse momento, essa oportunidade, e que nos entusiasmou a todos. Desejo a todos, portanto, uma boa palestra. Sei que todos nós
aproveitaremos muito este momento e, por isso, agradeço a presença de todos. Obrigada. Passo a palavra ao Dr. Teócrito Borges dos Santos Filho, procurador-chefe da Procuradoria do Trabalho no Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial para a história do Ministério Público do Trabalho e para todos aqueles que militam em prol da justiça, pois temos a honra de receber o excelentíssimo senhor juiz Baltasar Garzón. Nascido na cidade de Andaluzia, na Espanha, o douto juiz Baltasar Garzón é uma das figuras de maior reconhecimento público, não somente naquele país, mas também em todo o mundo, por lutar incansavelmente no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e à tortura, sendo indicado, inclusive, ao Prêmio Nobel da Paz de 2002. Desde os idos de 1989, quando iniciou sua luta na investigação de grupos políticos e sociais em torno do ETA, grupo de luta armada pela independência da região basca, o excelentíssimo juiz Garzón causou perplexidade e admiração por sua ousadia e coragem. Tais características tão perceptíveis no juiz Baltasar Garzón devem ser o traço marcante de todos os que acreditam serem a lei e a justiça os únicos meios eficazes de tornar a sociedade mais humanizada. E mais ainda, ousadia e coragem devem marcar a atuação de todos os magistrados, membros do Ministério Público e membros da Defensoria Pública, por serem a voz e a expressão da sociedade civil no Estado democrático de direito. Ao aceitar o convite da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, em iniciativa conjunta com a Escola Superior do Ministério Público da União e apoio da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Vossa Excelência, juiz Baltasar Garzón, nos concedeu a oportunidade de mais uma vez debater e refletir sobre a proteção aos direitos humanos e a atuação do Poder Judiciário, corroborando a crença de todos aqui presentes de que é possível lutar e construir uma sociedade cada vez mais justa e livre. Em nome do Ministério Público do Trabalho, em especial da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, agradeço a presença de Vossa Excelência. Aproveito o ensejo para agradecer também aos ilustres colegas, membros do Ministério Público do Trabalho, lotados na Primeira Região, na Procuradoria Regional do Trabalho, Dr. Cássio Casagrande, doutora Daniela Kramer, doutora Eliane Lutina, cujo empenho foi de suma importância para a realização e sucesso deste evento. Muito obrigado. Passo a palavra ao desembargador Luiz Fernando de Carvalho para saudar nosso convidado em nome do Tribunal de Justiça. Boa tarde a todos. Eu desejaria, em primeiro lugar, em nome do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Miguel Pachá, apresentar uma justificativa pela ausência de Sua Excelência a um evento dessa dimensão e dessa importância. Como todos sabemos, o desembargador Miguel Pachá está promovendo um programa de interiorização da nossa justiça estadual, indo às comarcas que sejam polos de região para ouvir reclamações, sugestões, queixas, solicitações de juízes, promotores, defensores públicos, advogados,
serventuários da Justiça, e estando hoje e amanhã com uma programação sendo desenvolvida na região de Duque de Caxias e Japeri, ele não pôde estar presente e me pediu que representasse o Tribunal de Justiça e representasse a ele próprio, seu presidente, nesta ocasião. As palavras iniciais de boas-vindas já foram ditas com a propriedade de sempre pelo desembargador Sérgio Cavalieri, que, como diretor-geral da EMERGE, é um dos copromotores de uma palestra tão importante como aquela que certamente iremos ouvir. Confesso uma frustração pessoal, quando no Congresso Brasileiro de Magistrados, em 1999, convidamos o juiz Baltazar Garçon, e Sua Excelência ia falar para toda a magistratura brasileira, de todos os segmentos, de todos os setores de jurisdição, mas por uma dessas coincidências do destino, o mesmo destino que hoje impede que o presidente do Tribunal de Justiça possa ouvi-lo pessoalmente, juiz Baltazar Garçon, o julgamento de Pinochet, que partira de uma iniciativa exatamente de Baltazar Garçon. Esse julgamento foi marcado para a semana do Congresso de Gramado. E com isso, evidentemente, o dever de ofício impôs que ele ficasse na sua jurisdição e, portanto, que não pudesse ir ter conosco em Gramado. Mandou uma mensagem muito carinhosa, muito caliente, como eu disse, a Sua Excelência, mas que não apagou de toda a frustração que hoje alguns de nós vamos poder tentar diminuir. Eu encerro lembrando um compatriota de Baltazar Garçon, que hoje representa um emblema para toda a magistratura mundial, como foi Giovanni Falcone em certo momento, como alguns têm sido ao longo dos tempos. Hoje o nome de Baltazar Garçon representa para todos nós um emblema. E eu o homenageio de maneira simples, mas sincera, lembrando a palavra do reitor da Universidade de Salamanca, Miguel de Unamuno, um grande filósofo daquele país, quando os fascistas, os falangistas, invadiram a Universidade de Salamanca e queriam fechá-la. E Miguel de Unamuno resistiu, dizendo que este era o templo da inteligência e ele, Unamuno, o seu sacerdote mais alto. E que havia momentos em que calar era mentir. E ele, portanto, tinha que resistir, ainda que soubesse que não havia muita resistência contra a força bruta. Então, esse papel que a jurisdição, inaugurada como talvez quase uma utopia por Baltazar Garçon, uma jurisdição que ia pegar alguém por crimes contra direitos fundamentais do homem, nacional de um país, vivendo em outro país e com a prisão decretada na Espanha, corresponde exatamente a esse ideal, a essa utopia de Unamuno, a essa resistência de Unamuno. Há momentos, todos nós sabemos disso, em que calar é mentir. Baltazar Garçon não se calou e falou pela voz da magistratura mundial. Se há globalizações outras perversas, essa globalização, num sentido de jurisdição dos direitos fundamentais do homem, apesar das outras que agem, inclusive no plano econômico, tem a sua importância e são vozes como as dele, que ecoam por todo o universo e que fazem com que as pessoas saibam que democracia, direito e garantias fundamentais não são palavras inscritas como meras ficções nas cartas magnas de todos os países. É com muita honra que, em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e de seu presidente Miguel Pachá, nós recebemos essa figura que é um emblema da magistratura mundial. Muito obrigado. Passo a palavra para a doutora Tereza Basteiro, falar em nome da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Após as brilhantes palavras do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, na pessoa de quem saúdo todos os membros da mesa, eu gostaria de justificar inicialmente a ausência da presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Regina Butros. Seu pai, infelizmente, adoeceu e ela não pôde estar aqui em virtude dessa doença do pai e me incumbiu dessa valorosa, preciosa missão de representá-la nesta solenidade, dando boas-vindas ao eminente juiz Baltazar Garçon, agradecendo a sua presença, agradecendo as valorosas palavras que certamente serão pronunciadas aqui e ratificando
as palavras do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Nós hoje, magistratura e Ministério Público, temos um novo paradigma de firmeza e de busca de justiça. É um ideal que nós não podemos abrir mão, devemos perseguir sempre. E Vossa Excelência, senhor juiz Garçom, é realmente um brilhante representante deste novo paradigma em busca dessa jurisdição internacional protetiva dos direitos humanos. Entonces, muchas gracias por su presencia en nuestra ciudad. Sea bienvenido y muchas gracias. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória à nossa colega, doutora Elza Maria Oliveto Fernandes, falecida no dia de ontem aqui no Rio de Janeiro. Antes de iniciar a conferência, gostaria de chamar aqui à mesa a nossa colega, doutora Eliane Lucina, para prestar a homenagem da Procuradoria Regional do Trabalho ao doutor Garçom. O Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Regional do Trabalho do Rio de Janeiro presta homenagem ao juiz Baltazar Garçom pelo exemplo de coragem, dedicação, senso de justiça e luta incessante na defesa dos direitos humanos e na busca por um mundo melhor. Rio de Janeiro, 27 de maio de 2003. Agora, finalmente, o momento que todos esperávamos, com a palavra, o eminente juiz Baltazar Garçom. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por las palabras tan cariñosas de salutación, de bienvenida, por el presente que la Procuraduría de Trabajo me ha hecho objeto. Gracias por las palabras de recuerdo a aquel encuentro de Gramado, que efectivamente y por motivos profesionales no pude hacer realidad, pero antes está la obligación que la devoción. Hoy, sin embargo, me permite esa obligación temporalmente estar con vosotros para hablar o reflexionar sobre algo que creo que nos llega a la mayoría de los presentes muy cerca, y es el Poder Judicial y su labor su función dentro de lo que debe ser la protección de los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, que al fin y a la postre es aquello a lo que cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos
derecho debemos de procurar cumplir. Los jueces, los procuradores o fiscales, como en España se llaman, cualesquiera otros que presten servicio a la administración de justicia. En definitiva, nosotros servimos a los ciudadanos. Eso es algo que creo que ya se va apercibiendo, y desde luego si no se tiene muy claro se corre el riesgo de desvirtuar lo que es la función. Somos servidores públicos y por tanto debemos de otorgar la justicia. La justicia no se pide, se exige por parte del ciudadano. La primera cuestión que podríamos abordar es qué representa el poder judicial en un Estado, y en particular en un Estado social, democrático y de derecho. ¿Cuál es la función real? Si debe ser, como decía Montesquieu, la boca muda que aplica la ley, si debe ser un modelo de juez aséptico, neutral, entendiendo por neutralidad, alejado de la sociedad, sin relación con la misma, sin contaminación con los ciudadanos, para de esta forma, como antiguamente se decía, no ver comprometido el juicio que debía de emitir, es decir, asegurar su imparcialidad. Yo creo que hoy día, en cualquier Estado democrático de derecho, el juez, por el contrario, debe de estar absolutamente contaminado por la sociedad, debe de integrarse, debe conocer la sociedad a la que tiene que referir su trabajo y a la que tiene que proteger. Y para proteger a esa sociedad, evidentemente, debe de conocérsela. Si no se la conoce, mal servicio se le va a prestar, porque en definitiva esto no es una cuestión matemática de multiplicar, restar o dividir para de esa forma establecer lo que algunos quieren entender como la imparcialidad. La segunda cuestión es determinar cuál es el sentido y el alcance de la función jurisdiccional. Cada vez que me refiera a función jurisdiccional o judicial, quiero incluir a todas las profesiones relacionadas con la justicia y por tanto incluidas todas las que se refieren a ese servicio público. Yo creo que al menos la Constitución brasileña no la conozco, pero sí la española, y establece, supongo que es igual que la de aquí, que el poder judicial tiene por misión específica la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y es asimismo el árbitro para equilibrar al resto, a los demás poderes. Esa división de poderes que muchas veces se olvida, por una parte o por otra, adquiere un sentido real cuando acude al Poder Judicial, cuando éste sirve de equilibrio para establecer las zonas de respeto de unos y otros poderes. Y ahí, si recordamos, en los últimos 10, 15 años quizás, se viene desarrollando una polémica internacional bastante importante sobre cuál debe de ser el alcance de la función del juez, la intervención que el juez, que el Poder Judicial puede y debe tener en relación con esferas que teóricamente son propias de otros poderes, por ejemplo del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Se dice en este sentido, cuando se producen algunas actuaciones judiciales en este ámbito, que la justicia se politiza, se convierte en un elemento más de las armas políticas de discusión en un momento determinado. Curiosamente, esto sucede siempre y en todos los casos en los que se producen indagaciones e investigaciones
que de una u otra forma se aproximan a las esferas del poder, sea este el poder político, sea este el poder económico de empresas, bancos, grandes multinacionales, etcétera, o grandes organizaciones. Es un fenómeno que en Italia, por ejemplo, es siempre el país paradigmático para todo este tipo de cuestiones, en lo bueno y en lo malo, ha estado y todavía está en el centro del debate nacional, en el centro del debate político y en el centro del debate judicial. Actualmente, como sabéis, se está desarrollando un juicio en Milán en el que entre los imputados, los acusados, está el actual primer ministro de ese país, señor Berlusconi, y que está siendo sometido a proceso con todo lo que comporta y con todo lo que ha supuesto la andadura hasta llegar a ese momento al ejercicio ni más ni menos que de la jurisdicción como muestra del poder independiente que debe de ser la de la administración de justicia. Hay otros que cuando se cuestionan cuál debe ser la labor del juez, optan por decir que el juez no debe salirse de su esfera. Y yo siempre me pregunto cuál es esa esfera, porque al final lo que se pretende es que la administración de justicia funcione en forma discretamente ineficaz, es decir, que no perturbe demasiado, que no moleste demasiado, que no exija demasiado y que vaya poco a poco y sin meter mucho jaleo. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta no es una opción. Antes se hablaba de que silencio, de que la inmovilidad de los jueces, no, de la administración de justicia, no es aceptable, y efectivamente el silencio en este ámbito, la inactividad, no es una opción, mucho más cuando se produce cada vez más la necesidad por parte de los ciudadanos de esa intervención, que no significa igual que intervencionismo por parte del Poder Judicial a la hora de distribuir responsabilidades y de ofrecer garantías a esos ciudadanos, tanto individual como colectivamente. Hay quizás que distinguir dos esferas fundamentales en este ámbito: la esfera interna de cada uno de los países, donde en función de los problemas que cada uno tenga, pues va a tenerse mucho más en cuenta una situación que otra. Habrá parcelas en las que, como en España, pues el capítulo fundamental sea el del terrorismo y todo lo que comporta alrededor del mismo, y la discusión permanente sobre la violación de derechos o no, incluso los derechos de libertad ideológica y de libre asociación, que actualmente están en el centro del huracán después de que el Tribunal Supremo haya ilegalizado un partido político y por su integración o apoyo a una opción terrorista, o desde que también, y por resolución judicial, en este caso del que les habla, en agosto del año pasado, se suspendiera la actividad de ese mismo partido político por existir indicios de su vinculación. Eso es una realidad, esa discusión existe y va a seguir adelante con unas consecuencias que en el caso de España no han sido baladíes. Tan cierto es como que esa opción o los que han sucedido no han podido presentarse a las elecciones municipales recientemente celebradas por una decisión del Tribunal Constitucional. Por tanto, es importante, es decisivo esa cuestión, como lo es también el límite de protección de derechos, que cuando se trata de investigaciones de crimen organizado o nuevamente de terrorismo, surge sobre si el Estado respeta o no respeta
protege o no protege los derechos fundamentales, en este caso de los justiciables, es decir, de los imputados, de los acusados. Otro problema que se plantea es si los jueces cumplimos nuestra labor, los fiscales o procuradores cumplen la suya, en orden a la protección de las víctimas. Es el derecho fundamental, no ya solo a exigir, a impetrar justicia y que ésta se haga en forma rápida y eficaz, sino a la propia protección integral de las víctimas, que hasta hace muy poco tiempo era un tema que no contaba, o que incluso perturbaba cuando asociaciones de familiares o víctimas cualesquiera se constituían en parte civil y exigían justicia. Al menos en España se veía como una situación bastante perturbadora de lo que debía ser la pacífica administración de justicia, cuando realmente lo que se estaba planteando era la comodidad del juez, que en este caso se veía perturbado por una mayor presión dentro de lo que es la ley al exigirle resoluciones que protegieran a las víctimas. En esa esfera interna también, el juez, poder judicial, justicia en general, tiene una importantísima labor que, como todos sabemos, se traduce en ese control de juridicidad, en ese control de legalidad que se debe de hacer en un proceso. Y no es algo que ya por sabido no deba de ser mencionado. Por ejemplo, ahora tenemos todos aquellos países en los que se están desarrollando, como en España, investigaciones sobre implicaciones de la organización terrorista Al-Qaeda. Nos estamos encontrando con bastantes problemas, pero con algunos que afectan de lleno al objeto de esta conferencia. Me refiero, por ejemplo, a la incidencia que produce la existencia de unos espacios sin derecho, de unas zonas de impunidad que están patrocinadas, que están auspiciadas, dirigidas y desarrolladas por la actual administración de los Estados Unidos. Por ejemplo, toda la cuestión relacionada con los presos en Guantánamo. En principio pareciera que bueno, es algo que está ahí. Los americanos han decidido que no es territorio americano. El Tribunal Federal de Columbia llega al absurdo de decir que no tienen nada que decir porque Guantánamo no forma parte de los Estados Unidos, y sin embargo pues están en una especie de limbo, de tierra de nadie, que no se sabe bien hasta dónde va a llegar, porque no tienen ni cualidad de excombatientes, ni porque si la tuvieran se tendrían que aplicar las convenciones sobre la guerra de 1949 y los protocolos adicionales del 77 y del 76, y eso conllevaría la aplicación en todo su más amplio sentido del derecho humanitario, que hasta ahora es inexistente, porque estamos hablando de señores que están en unas celdas de 2×2 de verja de hierro colgadas sobre el suelo, es decir, no pisan en el suelo, con ciudadanos que solo pueden salir 15 minutos a la semana, y si se portan bien, con luz artificial permanentemente puesta, con posiciones y flexiones permanentes y con más de 600 interrogatorios, sin posibilidad de asistencia letrada ni posibilidad de encuentros con los ciudadanos. Es decir, estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa. Y los Estados Unidos, la Administración Judicial de los Estados Unidos ha hecho dejación absoluta de ese sentido, y la Administración pues sencillamente no aplica ninguna norma. ¿Y por qué digo esto? Se me puede decir, usted es especialista en atacar a los Estados Unidos en estos temas. No es tanto así, aunque es verdad que critico la situación, pero lo hago casi egoístamente, porque me afecta como instructor, porque me afecta como investigador y porque afecta
a otros países como Francia, como Inglaterra, como Italia, que desarrollamos investigaciones y en las que evidentemente ahí hay un semillero de pruebas, un semillero de opciones que nos pueden beneficiar para desarrollar ni más ni menos que lo que es una investigación sometida a las normas del Estado de Derecho y que desgraciadamente pues no vamos a poder utilizar porque está viciado de nulidad al ser clarísimamente ubicable dentro de la prueba prohibida y no podremos, como ya ha ocurrido en algunos aspectos y con algunas personas que ahí hay, utilizar ningún material. Por tanto, es importante ese efecto que puede tener en países diferentes la actuación de un tercer país cuando hablamos de derechos humanos y de protección de los mismos, tanto interna como internacionalmente. Lo cual me lleva a tratar otro de los puntos interesantes, es decir, la protección de los derechos fundamentales fuera de cada uno de los países o la protección internacional. Antes se hablaba de la globalización. A mí no me gusta hablar de la globalización de los derechos humanos por las connotaciones económico-financieras que tienen. Me gusta más hablar de universalización de los derechos humanos. Parece como más comprensiva esta última opción y separada bastante de lo que es la globalización tal como hasta este momento se está desarrollando, que cada vez produce mayores distancias y mayores injusticias entre los países en vías de desarrollo y aquellos que ya ostentan una posición en el primer mundo, que sin lugar a dudas incide bastante también en un área de los derechos humanos que poco se aprovecha y que poco se exige, cuál es toda la incidencia económica y económica financiera de cada uno de los países y de las grandes corporaciones e instituciones financieras en el ámbito de los derechos humanos y la cesión que las autoridades judiciales de cada país, incluidas las del mío propio, hacemos permanentemente en este ámbito. Pues bien, la universalización de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos, no supone ni más ni menos que actuar cumpliendo principios que no se han inventado ahora, afortunadamente, sino que han venido formándose a veces desde hace siglos y, desde luego, más recientemente en los últimos 50-55 años y como consecuencia de la confrontación bélica de la Segunda Guerra Mundial. No voy a enumerar cada uno de los acontecimientos o de los hitos históricos que interesaría citar porque creo que casi todos los tenemos presentes, pero lo que sí es cierto es que se ha producido una serie concatenada de hechos y de actuaciones, principalmente en los últimos 12 años, es decir, desde 1900 en adelante, que a pesar de que tradicionalmente esta ha sido una esfera de inhibición absoluta, yo siempre trato de, como decía ayer, de escenificarlo diciendo que tenemos todas las normas legislativas posibles, pero son todas normas de estantería, es decir, normas de biblioteca. Cada uno de los representantes de cada uno de nuestros estados se conforman y justifican sus conciencias, frágiles en la mayoría de los casos, aprobando la norma que luego, debidamente encuadernada y con lomos muy bonitos, se archiva en la biblioteca y si te he visto no me acuerdo, es decir, nunca jamás se vuelven a aplicar y cuando alguien se atreve a aplicarlo, todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, pero bueno, ¿dónde están los principios tradicionales de la soberanía de los estados? Y se olvidan que esos mismos países han ratificado, han apoyado y han aprobado todo ese tipo de normas. Pues bien, cuando se trata de estos temas, lo que sucede en esta mundialización o universalización de este tipo de normas es que
o digamos lo que ha cambiado en estos últimos 12 años es que se han comenzado a aplicar. Yo no sé bien por qué razón o en qué momento yo he podido tener una influencia en determinado ámbito, pero sería absolutamente de soberbios y tampoco se justificaría con la realidad decir que esto es obra de una persona o de dos, es obra de un cúmulo de circunstancias en las que muchas personas, en muchos colectivos, la sociedad civil fundamentalmente, el empuje de las organizaciones no gubernamentales, ha tenido la denuncia permanente del desconocimiento de los derechos fundamentales, de la inhibición muchas veces oficial de poderes en la protección, esa protección integral de las víctimas a las que yo hacía referencia. Bueno, en un momento ese magma ha aprendido y lo ha hecho a lo largo de estos años en distintos foros, en distintos focos, y cuando llegó el foco judicial, pues como efectivamente el Poder Judicial al fin y a la postre es el más trascendente de los poderes cuando se desarrolla por las consecuencias que tiene, pues se han comenzado a producir una serie de hechos concatenados que han concluido, creo yo, en un espacio universal de protección de los derechos fundamentales que antes no existían. Y esa protección se ha producido a través de lo que se conoce como el principio de justicia universal, de justicia penal universal, que no significa ni más ni menos que la posibilidad de perseguir, como también se decía al principio, cualesquiera de los delitos más graves contra la humanidad, con independencia del lugar de su comisión, de las personas que lo hayan cometido y de la nacionalidad de las víctimas. Es decir, no puede haber una conducta de este tipo sin persecución, sin exigencia de responsabilidades al margen de quién sea el autor o autores de los mismos. Es decir, se trata de hacer efectivo algo que resulta esencial, el principio de igualdad ante la ley, ni más ni menos. Es decir, es la exigencia de que las inmunidades no se conviertan en impunidades y que las impunidades no sean la norma de protección para los poderosos, en este caso, los que tienen o han tenido poder de decisión en determinados procesos o regímenes dictatoriales o de represión. Pues esa es la razón fundamental, es decir, el quid de la cuestión es que en un momento determinado tomamos conciencia de que ese principio existe, y en España existe en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, como decía ayer, ni siquiera es novedoso desde 1985, fecha de la que es esta ley, sino que su precedente está en la Ley Orgánica Provisional de la Justicia de 1870, que, como en España casi todo es provisional durante mucho tiempo, fue provisional durante 110 años. Pero bueno, ya se sustituyó por una nueva y esta es definitiva. Ese principio es el que desencadenó pues, el proceso que más se ha conocido y que se ha identificado con la detención del expresidente chileno en Inglaterra por orden de la justicia española, y que también ha sido la que motivó o propició el inicio de otros procesos, por ejemplo los relacionados con los responsables de las juntas militares en Argentina o contra los responsables del genocidio maya en Guatemala. En Francia han sido otros los procesos, en Bélgica han sido asimismo otros los procesos contra diferentes responsables que cometieran delitos de genocidio, lesa humanidad o de guerra en el territorio de estos países que acuerdan la exención. Bien, ese es un desprecio desde mi punto de vista a la legalidad internacional, que tampoco es el único, como sabemos perfectamente, que se ha producido en las últimas fechas, pero que es
muy relevante de lo que, al fin y al cabo, no debe de ser la vía a seguir en este ámbito, porque, insisto, la vía del derecho, la vía de la protección jurisdiccional hacia las víctimas nacionales e internacionales es la única vía que a mí se me antoja positiva como modo de resolver conflictos desde la paz. No hay una paz si esa paz no es justa, si no hay justicia y no hay reparación a las víctimas. Por tanto, es un leitmotiv que hay que tener perfectamente claro y tratar de erradicar esos espacios sin derecho, esos espacios de impunidad que al final siempre se reconducen a un perjuicio hacia las víctimas. Y el Poder Judicial ahí, tanto nacional como internacional, representa un papel fundamental. Y representa un papel fundamental porque en el área de protección de los derechos fundamentales no hay límite de fronteras. Es decir, rige, insisto, el principio de justicia universal. El no aplicar este tipo de principio, el inhibirse ante la protección que se presenta ante cualquier jurisdicción como obligatoria, raya desde luego lo que podríamos llamar no ya una desidia, sino un claro y palpable delito. Por ejemplo, pongamos otro caso, el de las torturas. El de las torturas, tanto a efectos nacionales como internacionales, está raro es el país, por lo menos los países democráticos, todos ellos han ratificado la Convención contra la Tortura y todos ellos incluyen normas dentro de sus respectivos códigos penales para la persecución de este tipo de delitos y todos, por tanto, estamos obligados por las resoluciones y las sentencias que se vienen pronunciando y produciendo actualmente en los tribunales penales internacionales ad hoc para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y en Ruanda, donde clarísimamente se establece que la tortura es un crimen de persecución internacional y que bajo ningún concepto se puede amparar una no persecución de ese tipo de delitos. Por tanto, cualquier juez que se inhiba en estos casos está quebrantando frontalmente y formalmente esa norma, ese precedente, esa norma de derecho internacional necesario, ius cogens, que obliga precisamente a esa protección. Bien, me voy extendiendo y yo quisiera terminar para dar paso al debate o al diálogo que queráis mantener conmigo. Evidentemente, esto ha sido un poco un vademecum sin mucha hilazón, pero que suscita una serie de problemas principalmente dirigidos a la reflexión y al papel que el Poder Judicial debe y tiene que representar en una sociedad democrática, donde no se debe de confundir parcialidad con defensa de las víctimas, por ejemplo. Muchas veces se dice, bueno, el juez sí dice que apoya a las víctimas, está perdiendo su objetividad. No, es decir, por criticar el delito no se pierde la objetividad, sino todo lo contrario, se es manifiestamente injusto si a la parte más necesitada de protección se la abandona y no se le otorga la protección debida. El Poder Judicial no solamente tiene que ser el protector de las víctimas, el protector de los derechos de los ciudadanos frente al poder, sino que debe de ser el rector de ese equilibrio entre poderes y enfrentarse, entre comillas, a esos poderes cuando, por ejemplo, entren en juego cuestiones esenciales como puede ser, y de hecho así ha sucedido en muchos países, entre otros en el mío, cuestiones relacionadas con aspectos sensibles y fundamentales del Estado, como pueden ser servicios secretos, cuando se trata de imponer la razón de Estado sobre la necesidad de la exigencia de responsabilidades, cuando se trata de crímenes cometidos desde el Estado o desde los aparatos del Estado y por tanto
se exige con mayor contundencia el compromiso por parte del Poder Judicial para hacerle frente a los mismos y, sobre todo, ver la figura del juez, la figura del fiscal como un elemento de regulación democrática y de aplicación democrática del derecho, estando en contacto, estando confundido dentro de lo que es la sociedad como único requisito elemental para administrar precisamente esa justicia independiente, esa justicia imparcial que se exige en todas las normas constitucionales y orgánicas de nuestros respectivos países. Bueno, con esto termino y ahora, si queréis, me someto a las preguntas que deseéis. Gracias. Peço que as perguntas sejam enviadas aqui à mesa por escrito, ou se algum dos integrantes aqui da mesa... Contesto aqui, sim. Peço que sejam enviadas por escrito, ou caso sejam integrantes aqui da mesa, que as formulem oralmente. Enquanto as perguntas chegam, eu gostaria de fazer um rápido agradecimento. Inicialmente, à Escola Superior do Ministério Público da União, na pessoa da doutora Sandra, que desde o início aceitou a nossa iniciativa e deu todo o apoio. Também gostaria de agradecer à Emerge, a pessoa aqui do doutor Cavalieri, que também deu todo o apoio, colocou tudo à disposição da Procuradoria. A Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho, dos Procuradores do Trabalho, melhor dizendo, também, que nos deu todo o apoio, através de sua presidente Regina. Gostaria também de agradecer à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nas pessoas dos procuradores Maria Helena Nogueira de Paula e o Dr. Rogério Nascimento, que também nos auxiliaram. Gostaria também de registrar aqui um agradecimento especial aos procuradores do Ministério Público do Trabalho, que desde o início nos apoiaram, doutora Aida Glans, Dr. Teócrito Borges dos Santos Filho, e aos meus amigos Eliane Lucina, Juliane Mombelli, Daniele Kramer, Júnia Raimundo, Rodrigo Carelli, João Hilário Valentim, João Batista Bertier e Inês de Andrade Figueira. Também um registro especial aos servidores da Procuradoria, José Roberto, Clarissa, Patrícia, André, e sobretudo ao nosso ex-assessor de imprensa, Carlos Wesley. Quero também registrar que o Dr. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho está representando aqui a AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Bom, a pergunta que me chega aqui é... Bom, vou ler a outra aqui que está mais fácil. Foi formulada em espanhol a pergunta, que me deixaram em maus lençóis agora. Tereza, vou pedir para você ler a pergunta em espanhol. Bom, eu vou ler em português. Vou tentar traduzir. Na Espanha, muitos autores, para não dizer todos, fazem uma distinção entre a independência dos juízes pessoal e dos fiscais institucional. Como Sua Senhoria estimaria, sobretudo em um país que a cidadania é muito fraca, a independência pessoal dos fiscais do ponto de vista da democracia? Aspectos negativos de la globalización. Bueno, si entiendo la pregunta, es la distinción entre lo que aquí en la pregunta se formula como independencia personal de los jueces y la independencia institucional de los fiscales, y cómo se puede garantizar esto
en países donde hay poco compromiso social o poca denuncia de los ciudadanos. Y supongo que lo que se quiere es decir cómo se traduce esto en la protección hacia los ciudadanos. En España el Poder Judicial aquí es absolutamente independiente, entendiendo por Poder Judicial ahora ya en sentido estricto el representado por los jueces y magistrados. Es decir, no hay ninguna limitación a esa independencia, no hay ningún control sobre esa independencia más que el establecido por el principio de legalidad y por el control jurisdiccional, es decir, el que se desarrolla a través de los recursos por el Tribunal de Apelación. El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, no ejerce ningún tipo de control jurisdiccional y cuando se plantea cualquier denuncia de responsabilidad disciplinaria, se cuida mucho de distinguir lo que es un mal desarrollo de contenidos de la jurisdicción, en cuyo caso no puede entrar, de lo que es algo objetivamente comprobable, como un retraso en la administración de justicia, como un mal uso de los medios o como cualquier otro ámbito disciplinario, porque si fuera penal tampoco podría ser el que ejerciera ese control. El Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, procuradores aquí, en su cabeza, en su responsabilidad máxima, es designado por el gobierno. Es algo que está en discusión desde hace mucho tiempo, pero que por más que se plantea la discusión, no hay una voluntad política para modificar esa situación, porque se considera que el fiscal general del Estado forma parte de la política judicial del gobierno y que por tanto puede ser nombrado o cesado a voluntad del gobierno, bien que cumpliendo determinadas formalidades como son la audición al Consejo Fiscal, que en ningún caso es vinculante, sino meramente consultiva. De ahí hacia abajo, la actuación del Ministerio Fiscal es totalmente independiente, a no ser que se exija cumplir una orden que se considere no ajustada a la ética o a la propia legalidad, en cuyo caso el fiscal que la recibe tiene derecho a exigir que se le dé la orden por escrito para prevaler la responsabilidad del superior jerárquico que se le exige. No tiene nada que ver el fiscal con el juez. El fiscal en España es el que promueve la acción penal, es una parte más en el procedimiento, como lo puede ser el abogado del Estado o como lo puede ser la parte civil o la propia defensa de los imputados, y no tiene más interferencia con los jueces que la que se desprende de esa posición de acusador público. A outra pergunta eu não estava conseguindo entender, porque também está em espanhol, mas agora eu já percebi. Mas essa eu consegui traduzir. A pergunta é a seguinte: há cidadãos espanhóis detidos em Guantánamo? E em caso afirmativo, o que pode ser feito? No es que no sepa contestar, es que estoy calibrando el alcance de la respuesta. Porque aunque esté en Brasil y esté muy a gusto con todos nosotros, sigo siendo juez y tengo mis limitaciones en orden a los asuntos que tramito y que investigo. Entonces está relacionado
la pregunta con esta cuestión, con ese ámbito de investigación, y tengo que pensar exactamente el alcance. Bien, sin quebrantar ninguna norma, creo que de secreto profesional, sí puedo contestar que sí, efectivamente hay varios ciudadanos españoles, al menos 2, que están detenidos en Guantánamo, y respecto de los que pues judicialmente no se puede hacer nada más allá de que si hubiese elementos se podría reclamar la extradición de los mismos, porque el terrorismo es un crimen de persecución universal. Pero aunque eso se intentara, que no es el caso, por lo que antes decía, porque todo lo que allí sucede está siendo contaminado permanentemente y por tanto contaminaría a sí mismo cualquier proceso que se lleve en cualquier país regido por las normas del proceso penal, el problema es que no se permite ninguna opción de ese tipo por los Estados Unidos. La administración norteamericana, en este caso, no acepta ninguna posibilidad de cooperación ni ninguna posibilidad de judicialización de las personas que están en Guantánamo, de las 650, creo que son después de las últimas 10 que fueron puestas en libertad hace poco. Por tanto, la cuestión no se va a plantear legalmente y tampoco, si llegara a plantearse legalmente, yo creo que tendría una solución factible, porque por las razones que he expuesto y por algunas otras que tampoco puedo desarrollar en este momento. Outra pergunta. O que o senhor acha do combate à fome no Brasil? Como a comunidade judiciária internacional pode combater este tipo de problema? No he entendido nada. Si me lo traduce otra vez. O que o senhor acha do combate à fome no Brasil? Como a comunidade judiciária internacional pode combater este tipo de problema? El hambre. Que no era la palabra que faltaba en la traducción del intérprete. ¿Cómo combatir el hambre? Eso se escapa un poco de lo que es la actividad del Poder Judicial, pero sí abunda directamente en lo que es la protección de los derechos fundamentales, probablemente en el primer derecho, que es en el derecho a la vida, ¿no? Yo creo que está dicho casi todo en cómo se podría contribuir o erradicar. Lo han dicho eminentes economistas y eminentes políticos y eminentes personalidades mucho más importantes que yo. Con solo desviar el 1% o incluso el 1 por 1000 de los presupuestos de los diferentes países del mundo, y sobre todo con derivar alrededor de un 3 por 1000 de los presupuestos de defensa de los países industrializados, técnicamente y teóricamente se podría acabar con el hambre en el mundo. Es decir, eso es algo que está ahí y que digo que se ha dicho en reiteradas ocasiones, y obviamente no hay ninguna voluntad de que eso se desarrolle. Y uno se pregunta por qué, si es tan fácil, no se hace. Entonces, la respuesta más fácil es decir, porque interesa que no se solucione ese problema, porque tiene que haber siempre un determinado número de lugares en el mundo donde exista ese problema, y no interesa políticamente solucionarlo. Si se abordaran políticas de desarrollo integral en los países que están en vías de desarrollo, si se desarrollaran auténticos problemas de control de la inversión y control de la eficacia de la misma y control de resultados, que es lo que no se evalúa, si se exigiera un control exhaustivo a la depredación permanente por parte de los gobernantes y de los responsables políticos que hay
en estos países, en que en función de la geoestrategia que importe se les da manos libres para hacer todo lo que le dé la gana o se les restringe al máximo, pues podríamos encontrar una serie de elementos positivos para promocionar el propio desarrollo en cada uno de estos países, en desarrollar los controles que evitaran la corrupción rampante que hay en todos ellos y, por supuesto, incidir en que el hambre no fuese un problema mundial como hoy día es, que afecta a países en todos, prácticamente en todos los que están en vía de desarrollo, pero que, como digo, yo creo que sencillamente no hay ninguna voluntad de solucionar ese problema y no la va a haber, que es lo más grave. Nós temos ainda 4 perguntas. Eu pediria que aqueles que ainda desejam fazer as perguntas se encaminhem à mesa para não nos estendermos demais. Pergunta de Lorena Moroni. Como a justiça espanhola tem tratado as violações de direitos humanos ocorridas na própria Espanha, por exemplo, aquelas relativas ao período de Franco? Bueno, ese es un capítulo pendiente que existe en España, desgraciadamente. Desgraciadamente, los años de franquismo incidieron muy negativamente en ese área. Hubo violaciones masivas de derechos fundamentales, hubo desapariciones forzadas de personas, principalmente en la posguerra. Es una época negra, absolutamente perversa de la historia española que no se ha investigado en toda la profundidad que era necesario, que ahora se está comenzando a desarrollar con la autorización y con la actuación judicial que autoriza la exhumación de tumbas y de lugares donde hubo ejecuciones extrajudiciales, y que si bien es verdad que en la época en que se producen todavía España no había ratificado toda la serie de convenciones que hoy día exigirían o obligarían necesariamente a la persecución de esos hechos, sí es necesario que se produzca para, de alguna forma, establecer esa compensación histórica a través de una comisión de la verdad, una comisión de reconciliación que en España no se ha producido. Es falso cuando se dice que en España, con la transición española, quedaron saldados todos los temas. Bueno, eso es una afirmación política utilitarista que efectivamente es cierta en tanto en cuanto nos permitió entrar en democracia y que se ha desarrollado, yo creo que un sistema de garantías muy firme, probablemente uno de los más firmes de todo el mundo hoy día, y que precisamente por eso debería de a desarrollar esas investigaciones de esa época y que, insisto, ya se están produciendo, ya han sido varias las exhumaciones y están continuando para poder establecer la verdad o al menos la verdad relativa de lo que sucedió. Y ese miedo a la actuación también esa pérdida de miedo, se está produciendo en otros ámbitos, no solamente o estrictamente judiciales, sino también en los diferentes ámbitos culturales, de literatura, de sociedad civil, de iniciativas en las que están abundando investigaciones científicas de toda esa época, y estamos conociendo día a día cuestiones que estaban ocultas o que intencionadamente habían sido apartadas de la circulación. Yo entiendo que es absolutamente esencial que eso se produzca y que se produzca asimismo la catarsis correspondiente dentro de la sociedad española, porque soy de la opinión, y si lo mantengo para los demás tengo que mantenerlo para mi propia casa, de que el olvido no es una opción en este tipo de circunstancias cuando es inducido y cuando es impuesto oficialmente. Primero hay que abrir la herida, hay que limpiarla para después suturarla, si no, antes o después se puede gangrenar. De modo que, utilizando este símil, lo que quiero decir es que es necesario que esa investigación y que esa clarificación se produzca. Y es cierto que en el Parlamento se están produciendo reticencias, a mi modo de ver, absurdas, que se dicen basadas en que no se quieren reaperturar las heridas.
Eso son vainas, porque no es aperturar o no aperturar las heridas están ahí, los desaparecidos están desaparecidos, y ya no es cuestión de decir si eran rojos o eran azules, si eran nacionales o republicanos. De lo que se trata es de establecer la verdad sobre un periodo histórico que ha sido intencionadamente deformada durante más de 40 años. A próxima pergunta. A eficácia dos direitos humanos, para além das normas internas e internacionais, passa pela questão do consenso. Como impor sanções internacionais pelo descumprimento dos direitos humanos por parte do governo dos Estados Unidos? Esto, utilizando el símil de un concurso que había en España, esta es la pregunta del millón. Siempre nunca se contestaba y nunca se ganaba el millón. Se llamaba un millón para el mejor. Entonces, casi así una vez se fue. Una vez ganaron el millón para el mejor. Bueno, pues desgraciadamente esta es la cuestión. Lo hemos visto recientemente con la guerra de Irak. Hemos visto cómo las vías de hecho se han impuesto sobre las de derecho. Hemos visto cómo se ha violentado a ciencia y conciencia la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cómo se han argumentado para justificar una guerra a todas luces ilegal, injusta e inmoral, la existencia de armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, bacteriológicas, que no han aparecido sencillamente porque no existían y se sabía que no existían. Se han argumentado la existencia de vínculos con el terrorismo islámico cuando no es cierto que los hubiera. Se han empleado la detención de algún terrorista que llevaba 17 o 18 años apartado de la circulación y que todos conocíamos que estaba allí, incluso algunos lo habíamos investigado, y que tenía libertad de movimiento, en fin. Tantas cosas que se han utilizado para justificar una actuación claramente ilegal. Y entonces viene la pregunta y viene la respuesta, que es que yo no sé cómo hacerlo. Es decir, pero lo único que se me ocurre es acudir a que la única vía para no caer en una deslegitimación absoluta del propio Estado de Derecho es cumplir las normas del Estado de Derecho. Es decir, en Estados Unidos, desde mi punto de vista, en su llamada guerra contra el terrorismo, está en la más clara ilegalidad. Está actuando fuera de la ley. La respuesta que podemos dar los demás es actuar dentro de la más estricta legalidad. Y se ha demostrado que produce efectos y que produce resultados. Los del otro modo de ejercer las relaciones internacionales ya los conocemos. Los de la aplicación del derecho, menos. Hoy día, sin lugar a dudas, sin la presión internacional de esos millones de personas que han salido a las calles y que rápidamente se han encargado de decir que no valía para nada, que no ha servido para nada, no es verdad. Yo creo que sí ha servido para mucho y que las incidencias posteriores de un acto ilegal se han visto limitadas en sus efectos perversos precisamente por ese compromiso también de los ciudadanos en muchas partes del mundo. Por tanto, cumplimiento desde el Estado de Derecho de las normas, compromiso de la sociedad de denuncia clara y flagrante de todas estas arbitrariedades y ir andando poco a poco, aunque sea 2 pasos para adelante y 1 para atrás, hasta que seamos capaces de transmitir que la fórmula más lógica y la más barata y la más humana es cumplir las normas del Estado de Derecho, que da mucho juego. Es absurdo que se piense que los límites de la legalidad no permiten tomar posturas y posiciones de fuerza. Están previstas en las normas internacionales. Lo que sucede es que cuando se ve que groseramente no están dentro, pues no debe de permitirse la continuación de las mismas. Por tanto, esa es la única solución, es
aplicación de la legalidad internacional, defensa de la misma para garantizar el respeto a los derechos, denuncia desde la sociedad y desde todas las formas de organización de la misma y continuación desde el Estado de Derecho, porque es la única forma de diferenciarnos de aquellos que quebrantan esse Estado de Derecho. Nós temos ainda mais 3 perguntas e agora já estão encerradas as inscrições. No Brasil, há uma tendência, pelo menos em algumas lideranças do governo, de instituir um controle externo da magistratura. Gostaria de saber se na comunidade europeia há algum país que adota esta prática e, se houver, de que maneira ela se realiza. Vou repetir a pergunta. Un control externo de la magistratura. Sim. Bueno, tendríamos que saber qué es un control externo, qué se quiere decir con un control externo de la magistratura. Si de lo que se trata es de un control jurisdiccional externo, sería una aberración. Es decir, el control jurisdiccional, el control jurídico de las resoluciones se produce necesariamente dentro del esquema legal. Por tanto, tendría que modificarse el esquema legal y constitucional para que eso se pudiera producir. Incluso cuando se trata de jurado o de jurado lego, es decir, de personas no técnicas en derecho, no es un control externo, es jurisdicción. Por tanto, si lo que se dice es que haya una especie de Sanedrín que vaya a decir si se aplica o no se aplica la ley bien, eso no puede ser. Es decir, hay un juez, aquí es desembargadores, ¿no? Hay una Corte Suprema, hay una Corte Constitucional, en determinados ámbitos regionales pues hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Europa está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ese es el hilo conductor y eso no se puede alterar. Si de lo que se trata es de preguntar si debe de haber un control administrativo del gobierno de los jueces, es decir, la figura del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Superior de la Magistratura, y en cuanto a la composición del mismo, cómo debe ser, si de dentro de la del propio Poder Judicial o de cualesquiera otras profesiones, o ciudadanos, etcétera, que participen en ese gobierno de los jueces, eso ya es otra cuestión. Ahí entramos en los distintos sistemas de designación y cualificación para ser designado para ese órgano de gobierno. En España la designación es por parte del Parlamento, es el Parlamento el que decide cuáles son los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial que durante 5 años van a desarrollar el gobierno de los jueces con una autonomía presupuestaria propia y por tanto con total independencia para marcar las líneas de nombramientos, desarrollos, cargos, ceses, exigencia de responsabilidad disciplinaria, etc. En esa composición los hay que son de extracción judicial, son 12 miembros, y hay 8 que deben de ser juristas de reconocido prestigio con 15 años al menos de antigüedad. Se ha planteado por algún grupo político la necesidad de aproximar todavía más ese órgano de gobierno al ciudadano, permitiendo la entrada de otros ámbitos como puede ser un ciudadano normal y corriente, o puede ser un profesor de universidad, o puede ser un médico, etc. Bueno, eso es algo que está en discusión y que cuando menos pues exegiría una práctica no solamente de saber que existe el órgano, sino también de saber moverte de lo que son las cuestiones técnicas del gobierno de los jueces. Pero hay que distinguir esos dos ámbitos que, desde luego, si no se distinguen, pues se puede ir hacia una deriva peligrosísima si se trata de dirigir en función del primero de los aspectos mencionados. Até que ponto pode
pode-se descartar o uso de provas ilícitas em processos criminais para proteger os direitos humanos dos acusados e negar-se justiça às vítimas de tais crimes? Es que si no se prohibiera totalmente ese uso, se convertiría a sí mismo en víctimas al propio acusado del delito. Es decir, a partir de ese momento tendría la cualidad de víctima. Es decir, cuando hablamos de víctimas no hablamos solo de las víctimas que ha sufrido un intento de asesinato o ha sido sustraída su motocicleta, etc. Es que si no se respetan los derechos del que ha cometido ese delito, se adquiere inmediatamente la categoría de víctima. Y además se pierde toda la legitimidad por parte del Estado cuando abandona esos límites, abandona esas garantías y trata de utilizar las vías de hecho. Ahí siempre se pone el mismo ejemplo. Si como en un atentado terrorista se tiene al terrorista y se puede evitar la colocación de una bomba practicándole la tortura y evitar que mueran 200 personas, ¿qué haría usted? Ese es el caso de laboratorio que siempre se pone y que incluso se han hecho algunas películas norteamericanas de todo este tipo de hechos, porque prácticamente pues está todo inventado. Pero yo recuerdo que una anécdota que ayer cité también, porque vino al hilo de una pregunta, y se produce en el 1972 con ocasión del secuestro de Aldo Moro en Italia, del presidente de la República Italiana. A la sazón era el jefe del mando único antiterrorista, el general de la Chiesa. El general de la Chiesa, un militar de reputado prestigio y después asesinado por la mafia cuando fue designado para tratar de, en Palermo, conseguir mayor eficacia contra la misma, le plantearon la cuestión que acabo de mencionar. Y la cuestión era que había detenido un miembro de las Brigadas Rojas que teóricamente sabía o podía saber dónde estaba Aldo Moro, y por tanto se planteó la cuestión de torturarlo hasta conseguir que indicara el sitio o lugar donde se tenía a Aldo Moro privado de libertad. La respuesta del general de la Chiesa, poco conocida pero que fue paradigmática en ese momento y refleja lo que estamos hablando esa tarde de un margen y otro, dijo algo así como que Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no se puede permitir la práctica de la tortura. Es decir, esa es la respuesta, no es ninguna otra. Es la respuesta entonces y sigue siendo la respuesta ahora. El sistema de derecho, el sistema democrático, tiene que tener la suficiente entereza y fortaleza para tener muy claro cuáles son esos límites y no traspasarlos, porque si no, a partir de ese momento, la deslegitimación es la que se instaura y no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia. En la posición común sobre el terrorismo, que como consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 se aprobó en la Unión Europea el día 27 de diciembre de 2001, se da una definición de terrorismo y desde mi punto de vista se perdió la gran oportunidad para establecer clarísimamente esos límites. Se ha perdido la oportunidad, quizás un poco influidos por esa imagen de las Torres Gemelas, y se ha definido el terrorismo como todos los que atacan a las instituciones, a los estados establecidos, a la sociedad, pero no se ha definido como terrorismo cuando, por ejemplo, se destruyen casas, se destruyen territorios, se invaden territorios, se masacran y se socializa el terror, como por ejemplo ocurre en los territorios ocupados de Palestina y en tantos otros lugares donde, por ejemplo, pues no cuesta trabajo aceptar y oír la noticia de que se ha lanzado un misil contra un vehículo en el que circulaban 4 terroristas de Al-Qaeda. Y claro, uno se queda pensando ¿y dónde, y quién, y cómo se ha dicho, qué tribunal ha decidido que ahí iban 4 terroristas de Al-Qaeda y no mi primo hermano, su mujer y 2 sobrinos, ¿no?
Entonces, esa es la cuestión. Si no tenemos claro eso, pues entonces se pierde cualquier norte dentro de lo que debe ser una lucha legal. A última pergunta, formulada pelo Dr. Cláudio Montesso, juiz do trabalho, presidente da MASTRE, é a seguinte: há na Espanha políticas judiciais de combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo ou em condições de semi-escravidão, como nos casos de imigrantes ilegais? En España sí hay una política, debería de haber una política para la persecución de la explotación infantil y sobre todo para la persecución de las mafias, de las organizaciones criminales que están utilizando la inmigración ilegal como un mecanismo de ingreso de personas en forma ilegal en España y luego la distribución de las mismas en explotaciones que a veces afecta a menores de edad. Esa política existe en la política de la Unión Europea. Se ha aprobado, el gobierno el viernes pasado ha propuesto una nueva legislación de extranjería, ha dado de alguna forma una vuelta de tuerca más para la erradicación de esas organizaciones criminales, pero también con la contrapartida de limitación de derechos a los propios inmigrantes que ya están dentro de España, y hay un claro endurecimiento de las responsabilidades penales contra los empleadores, contra los empresarios que utilizan personas, hombres, mujeres o niños que no tienen un estatus legal dentro de España y que quebrantan los derechos de los trabajadores reconocidos en la legislación en vigor. No hay una jurisdicción específica como aquí, no hay unos fiscales de trabajo, sino que la persecución de este tipo de conductas y de cualesquiera otras relativas a las relaciones laborales se desarrollan dentro del marco de la actuación general de cada una de las fiscalías. La única especialización en el ámbito de los procuradores que allí hay es la que está representada, o las que están representadas por la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Antiterrorista y la Fiscalía Antidroga. Las demás conductas entran dentro del capítulo general de investigación, y si hay una justicia especializada en el ámbito laboral, es decir, si hay jueces especializados en relaciones laborales y hay una jurisdicción, sería de desembargadores o de justicia de apelación de segundo grado, también especializada en relaciones laborales. Pero en el ámbito penal, en el ámbito de los delitos penales, no habría ninguna especialización. Quero parabenizar o Dr. Garçom pela brilhante palestra, brilhante conferência aqui proferida, e sobretudo agradecer o esforço do Dr. Baltazar em, dentro da sua apertada agenda, conseguir um espaço para estar aqui no Rio de Janeiro com nós nesse momento. Passo a palavra agora ao Dr. João Hilário Valentim, coordenador do Núcleo Regional da Escola Superior do Ministério Público da União, para o encerramento. Eu quero parabenizar e agradecer a presença do Dr. Baltazar entre nós, dizer que renovou as nossas forças por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Novamente agradecer aí o trabalho conjunto, né, dos colegas da Emerge e do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Regional, que nos ajudou a organizar esse evento, em especial aos servidores da Emerge, o senhor Paulo Targa e as senhoras Elisa e Maria de Lourdes, que muito nos ajudaram. Quero registrar aqui a presença e agradecer a presença do Cláudio Montesso, presidente da Associação dos Magistrados
da Justiça do Trabalho aqui na nossa região. A presença também do Dr. Henrique Pinho, que é o delegado regional do trabalho, né? E dizer ao senhor o seguinte: aqueles que estiveram presentes, que participaram desse certame, que fizeram aquela inscrição, nós oportunamente estaremos encaminhando os certificados de participação. Então, ok? Eu agradeço então, a presença de todos e encerro as atividades. Sim. Não, a gente tem o endereço das pessoas, então a gente vai contactar. Então tá, as pessoas farão dentro dos 30 dias contato conosco, que a gente está então entregando certificados, tá bom? Liguem para a Procuradoria posteriormente.